buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 8 de junio de 2016, a las 19 horas. Señor Secretario General, de acuerdo, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente, señor secretario. Magistrada María Concepción Reyes Luis. Presente. Magistrada Emilia Herrera González. Presente. Magistrada Presidenta Marcela Garza Gómez. Presente. Están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 7 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, fijado en los estados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor Secretario General. Compañeros integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Si están conformes y de acuerdo, por favor, síganse manifestando de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. En cumplimiento de sus instrucciones, magistrada presidenta, magistradas, señor magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación T-33-2016 promovido por el representante del PAN ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En el asunto de cuenta, se propone confirmar el acto reclamado por lo siguiente. La autoridad responsable determinó desechar de plano la queja presentada por el actor en virtud de que las pruebas técnicas ofrecidas no aportaron indicios suficientes para acreditar la violación en materia de propaganda electoral. Se trataba de fotografías e impresiones de pantalla y algunas ligas de páginas web correspondientes a cuentas de Facebook de Juliana Garza, así como de algunos periódicos regionales, pero sin acreditarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por tanto, no hacen por sí mismas prueba plena. Además, el actor argumentó que dicha determinación violó en su perjuicio el debido proceso, consideró indebido se desechara su queja, no haber sido requerido a subsanar inconsistencias y no haberse desahogado las pruebas presentadas. Derivado del estudio del presente caso, se consideró que la autoridad sí fundó las razones de acuerdo, no estaba obligada a requerirse a subsanar las inconsistencias y sí valoró adecuadamente las pruebas que obraron en autos, por tanto, es de confirmarse el acto de autoridad en sus términos. Por otra parte, referente a la resolución del expediente Tierra 37-2016, relativo al recurso de apelación presentado por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, en contra del acuerdo C-YETAM 22-2016 del 20 de mayo del año en curso, suscrito por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en ese asunto se propone confirmar el acuerdo referido que desechó la queja interpuesta por los ciudadanos Rafael Pimentel Mazur y Luis Alberto Tomás Núñez, representantes propietario y suplente respectivamente del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital 14 y el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Partido PANAL, al gobierno del Estado, al no acreditarse las imputaciones del actor, quien reclamó una inexacta fundamentación de su resolutivo, no prevenirle que desecharía la queja, así como no agotar el estudio de los hechos planteados y la omisión de investigados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario de acuerdo. Compañeros magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta, por si hubiera alguna intervención. Magistrado ponente. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañeras magistradas. El día de hoy estamos resolviendo 7 asuntos, todos recursos de apelación, derivado de procedimientos sancionadores especiales que resolvió el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. Como es relativamente el mismo sentido de los proyectos y las mismas causas por las que este tribunal está confirmando el acto impugnado, voy a permitirme hacer mi abordamiento para los 2 asuntos del cual se está dando cuenta, pero de una vez tomar mi argumentación para los demás para ya no intervenir y
ser breve en mis intervenciones. El procedimiento sancionador especial tiene por efecto preservar la estabilidad y la credibilidad de un proceso electoral. Ustedes lo saben, con los que cuentan los partidos políticos, los candidatos, los ciudadanos, para controvertir cualquier acto que durante el proceso electoral considere que está vulnerando algunos de los principios que rigen la función electoral o normas que deben acatar los servidores públicos, los partidos políticos o la propia autoridad electoral. En el asunto de los que se da cuenta hoy en la sala, será el asunto del recurso de apelación 33 y 37. El primero comparece el Partido Acción Nacional a hacer una serie de señalamientos contra los candidatos Miguel Ángel Garza Galván, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, Juliana Garza Rincones y los partidos coaligados con motivo de la presunta entrega de seres domésticos en Burgos, Tamaulipas. Sin embargo, los procedimientos sancionadores especiales establecen como una de sus reglas de presupuestos procesales, lo que yo llamaría que al escrito de denuncia o de queja, entre otras cosas, se aporten las pruebas que ofrece y exhibe, contar con ellas o mencionar dónde podrán de requerirse. En caso contrario, el secretario ejecutivo, de acuerdo al artículo 346, sin prevención alguna, y cuando de los hechos, de acuerdo a la versión tercera, el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna o indicio de sus dichos, pues podrá desechar el asunto. En los dos asuntos, tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Movimiento Ciudadano, hacen una serie de aseveraciones, de imputaciones. Sin embargo, los documentales que exhiben no son pruebas idóneas o suficientes para que generen indicio hacia dónde se puede desplegar la función de investigación de la autoridad administrativa electoral. Hay una jurisprudencia citada en diversos recursos que hoy estamos resolviendo que se dice: procedimiento administrativo sancionador, de su rubro, el denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de la infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza la facultad investigatoria. Ya lo he dicho, es una jurisprudencia que muy recientemente invoqué en este tribunal y comenté que había surgido como tesis de un asunto que se resolvió en el Tribunal Electoral en la integración del 2007 y que primero fue la tesis 4 de 2008 y hoy la jurisprudencia 16. Y eso es que cuando un partido político va a ir a presentar alguna denuncia, pues debe aportar elementos mínimos en materia de prueba que genere indicios hacia dónde la autoridad puede desplegar su investigación, porque yo sostengo, al igual que el criterio que la función esencial del Instituto Electoral es permitir la renovación del poder público a través de generar condiciones de elección, pero no andar investigando faltas, porque esa no es su naturaleza. Por eso, cuando en este régimen especial, por eso especial sancionador, si alguien quiere denunciar que se está cometiendo alguna irregularidad o contraviene una norma electoral, pues debe presentar suficientes indicios para que la autoridad electoral pueda en sí saber hacia dónde se va a desplegar su investigación, conseguir el material probatorio indicado y emitir una sanción correspondiente. En todos los asuntos que hoy estamos viendo, con excepción del asunto 35, si mal no me equivoco, no hay 34. Gracias, señora magistrada. Con excepción del 34, adjuntan pruebas que no generan ningún indicio y por eso todos los desechó el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ni siquiera entró al desahogo de las pruebas porque era innecesario por no estar claro hacia dónde se podía desplegar una investigación. En ese sentido, los proyectos de los que se ha dado cuenta en mi sala, 33 y 37, ambos recursos de apelación, proponen confirmar el acto impugnado y pido por favor, magistradas, que estos mismos argumentos se me tomen para el resto de los asuntos que se van a tratar, a excepción del artículo 34. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Paredes. ¿Alguna otra intervención, compañera magistrada? Señor secretario general, por favor, sírvase tomar la votación. Con la autorización, magistrada. Magistrado, con este iniciativa termino.
Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Emilia Moreno. Con los proyectos. Magistrada Presidenta Marcia Laura Garza López. A favor de los dos proyectos. Magistrada Presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 33/2016 se resuelve de la siguiente forma. Único, se confirma el acto impugnado, notifíquese, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación TRAP 37/2016 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución SE/YETAM/022/2016 del 20 de mayo de 2016 expedida por el secretario ejecutivo del YETAM. Notifíquese, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor secretario licenciado Juan Alberto Pérez, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Así será, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 34/2016, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de la resolución SE-YETAM 25/2016, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente del procedimiento sancional especial 47/2016, por el que se desechó la denuncia que presentó ese partido en contra del candidato del Partido de Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Arturo Soto Alemán, y el integrante de su planilla, José Artemio Terán Medina, por la supuesta comisión de actos que denomina, entre comillas, incitación a la violencia entre sus militantes y agresión a simpatizantes del movimiento ciudadano, cierre comillas. Lo anterior en razón de que la responsable consideró que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la normativa electoral ni son sancionables por la vía del procedimiento sancionador especial. El recurrente se duele principalmente de que la causal de improcedencia invocada por la responsable, esto es, que los hechos denunciados no constituyen de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral, no resulta aplicable al presente caso. La ponencia considera que no le asiste razón al recurrente, ya que los hechos narrados en la queja no constituyen violaciones a la normativa electoral y por ende no se configura alguna de las infracciones sancionables por la vía del procedimiento sancionador especial, sino que más bien podrían ser constitutivos de algún delito cuya investigación no está dentro de las facultades de la autoridad administrativa electoral, sino de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por conducto del Ministerio Público. Por lo tanto, en el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada al estimarse que fue conforme a derecho el desechamiento decretado por la responsable en cuanto a la remisión de la queja a la autoridad antes citada. Por cuanto hace al 34, magistrada presidenta. En relación con el TRAP 38, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de la resolución YETAM SE 27/2016, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente del procedimiento sancionador especial 50/2016, por medio de la cual desechó la queja que por su propio derecho presentó Rafael Pimentel Mansur en contra de Óscar Almaraz Esmer y Carlos Morris Torre, candidatos de la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, a los cargos de presidente municipal de Victoria de Tamaulipas y diputado local por el distrito 14, respectivamente, por la Comisión de Actos Anticipados de Campaña. Lo anterior en razón de que la responsable consideró que el quejoso no aportó ni ofreció prueba alguna o indicio de su dicho que acreditara la conducta narrada en el escrito de queja. El recurrente se duele principalmente de que la causal de improcedencia invocada por la responsable, esto es, que el denunciante no ofrezca prueba alguna o indicio de sus dichos, no resulta aplicable al presente caso. A juicio de esta ponencia, no le asiste la razón al recurrente, ya que los medios que ofrece, es decir, 9 fotografías con las cuales pretende acreditar que los candidatos que señala incurrieron en actos anticipados de campaña, no aportan ni siquiera indicios de la conducta denunciada, ya que en ellas no se establecen las circunstancias del tiempo, modo y lugar de los hechos narrados en la queja,
Aunado a lo anterior, pretende acreditar la fecha en que se tomaron las fotografías por medio de una fotografía de la pantalla de un teléfono celular, aparato que, como es un hecho notorio, es de fácil manipulación. En ese mismo sentido, de lo aportado por el quejoso, no se desprenden indicios de que la propaganda denunciada se haya colocado antes del periodo de campaña, toda vez que dicho periodo inició el 18 de abril del presente año, mientras que la queja se presentó hasta el 14 de mayo del año en curso, es decir, casi un mes después. Por lo tanto, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado al estimarse que el desechamiento decretado por la responsable fue conforme a derecho y en razón de que los medios de convicción aportados por el quejoso no constituyen prueba o indicio de sus dichos. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, licenciado Alvear. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, toman a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrada Ponente, si gusta hacer una intervención. Sí, aquí una breve nada más comentario respecto a los dos asuntos de los que acaba de dar cuenta el secretario. Como lo comentaba aquí el compañero magistrado Izaguirre, efectivamente hoy estamos analizando, resolviendo los recursos de apelación en relación a procedimientos sancionadores en los cuales el Consejo General, el secretario ejecutivo del Consejo General desecha la demanda presentada en cada respectivo expediente. Sin embargo, por lo que hace al RAP 34, es una situación diferente al desechamiento de los demás asuntos que veremos el día de hoy. En este asunto, el secretario ejecutivo desecha la demanda en atención invocando la fracción prevista en el artículo segundo del artículo 346. Como ya bien lo señalaba aquí el ministro Izaguirre, existen presupuestos procesales que deben de reunirse para la presentación de una demanda, y dentro de esos presupuestos también debe, además de que se reúnan los requisitos que la ley señala, puede ser causal de desechamiento, una de ellas, que es la que invocan en el asunto que nos ocupa, que los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo. En el asunto que nos ocupa, aquí el representante del Partido Movimiento Ciudadano acude ante el instituto a denunciar algunos hechos, pero los hace valer o los argumenta en el sentido de que en dos fechas diferentes, al encontrarse realizando actos de propaganda, tanto personas simpatizantes del Partido Acción Nacional como del Partido Movimiento Ciudadano, personas pertenecientes o simpatizantes del Partido Acción Nacional agredieron físicamente a algunas del Movimiento Ciudadano, inclusive ocasionándoles lesiones. En atención a ello, evidentemente, los hechos que narran no encuadran dentro de la esfera del derecho administrativo sancionador, sino más bien encuadran dentro de la esfera del derecho penal, ¿verdad? Porque es un delito que se cometió toda vez que se ocasionaron lesiones a las personas. Entonces, resulta correcto el criterio de la responsable al haber invocado esta fracción segunda, porque no son materia del derecho administrativo sancionador, y es por lo cual les expongo el proyecto en el sentido en el que se acaba de dar cuenta el secretario. Y por lo que hace a la apelación 38, bueno, en esta sí es muy similar a la que los compañeros aquí están exponiendo. Efectivamente, el secretario ejecutivo desecha también la demanda. Esta es presentada por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, y el secretario ejecutivo la desecha en atención o más bien fundamentándose en la fracción tercera del artículo 342, que se refiere cuando el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna o indicio de sus dichos. En el presente caso, si bien el quejoso exhibe con su queja unas placas fotográficas aduciendo que efectuaban actos anticipados de campaña personas del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, de las placas fotográficas que exhiben no se acreditan ni las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Además, él señala que una lona que se colocó en una determinada ubicación de aquí de Ciudad Victoria, él las logró observar el día 17 de marzo, es decir, un día antes de que empezara la campaña.
el periodo de campaña. Sin embargo, su queja viene y la presenta hasta el 14 de mayo, es decir, no hubo manera de constatar efectivamente lo que él está narrando sucede antes del periodo permitido por la ley para realizar acto de propaganda. Entonces, es por lo que es correcto el que la responsable haya considerado que si bien aportó esos medios de prueba, no se le puede otorgar ni siquiera el valor de indicio y por tanto es correcto que no se haya entrado, no se haya admitido y se haya pronunciado el desechamiento. Es correcto. Gracias, magistrada ponente Reyes. Compañeros magistrados, magistradas, ¿alguna otra intervención? Señor secretario general, si se sirve tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Con los proyectos. Magistrado Eric Isaías. Con ambos proyectos. Magistrada Emilia Velasco. Magistrada presidenta Marcela Garza López. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, los proyectos han sido aprobados por unanimidad de los votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario general. Por lo tanto, el recurso de apelación con número de expediente TR 34/2016 se resuelve de la siguiente forma. Único. Se confirma la resolución SE/YETAM/25/2016 emitida por el secretario ejecutivo en el expediente PSE-47/2016. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación con número de expediente TR 38/2016 se resuelve de la siguiente forma. Único. Se confirma la resolución SE/YETAM/27/2016 emitida por el secretario ejecutivo en el expediente PSE-50/2016. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, por favor, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsier, por favor, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrada. Doy cuenta con el expediente TR 35/2016, en el cual el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante, impugna la resolución SE/YETAM 24/2016 emitida por el secretario ejecutivo del YETAM el 20 de mayo de 2016, en la cual se resolvió desechar la denuncia en contra del ciudadano Óscar Almaraz Esmer, candidato a presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, en razón de que el material probatorio no generó indicio alguno de lo señalado en su queja. El actor escribió en esencia los agravios siguientes. Primero, que la resolución es inexacta toda vez que se declara el desechamiento de la queja con base en una causal de improcedencia inaplicable, que la responsable realizó una inadecuada valoración de pruebas, la falta de exhaustividad de la resolución, que la responsable no cumplió con su obligación de investigar los hechos denunciados, que no se analizó la promoción personalizada de Óscar Almaraz Esmer, la falta de fundamentación y motivación de la resolución emitida. Esta ponencia considera que no le asiste la razón al actor en virtud de lo siguiente. De la lectura integral de la resolución, se advierte que la cita errónea del precepto legal invocado no le ocasiona perjuicio alguno, ya que las conclusiones a las que se arribaría de aplicar la fracción que legalmente corresponde no se ven modificadas o alteradas. En cuanto a la inadecuada valoración de pruebas en la resolución en materia de impugnación, se advierte que la responsable sí realizó una valoración de pruebas, por lo que le permitió concluir que el denunciante no acreditaba con dicho material ni siquiera de manera indiciaria la infracción electoral de la que este último se dolía. Ahora, en cuanto a la falta de exhaustividad, la autoridad responsable solo estaba obligada a cumplir con ella cuando se entra al estudio de fondo, situación que no puede darse cuando se dicta un desechamiento. Por lo que hace a la falta de investigación de la responsable, las pruebas ofrecidas no eran suficientes para iniciar una investigación, pues correspondía al denunciante señalar elementos que pudieran crear la convicción de las aseveraciones expuestas en la queja. Asimismo, tampoco le asiste la razón respecto de su dicho en el que el ciudadano Óscar Almaraz Esmer ha venido realizando una promoción personalizada, puesto que no acreditó que el candidato denunciado sea servidor público, y esta se actualiza cuando se tiende a promocionar velada o explícitamente al servidor público. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, esta ponencia advierte que la responsable sí analizó el contenido de las disposiciones aplicables al caso concreto, estableció requisitos que deben contener las denuncias, estudió las pruebas ofrecidas por el apelante, posteriormente razonó que el material probatorio era insuficiente para probar lo aseverado por el actor.
Por lo tanto, estableció que los elementos ofrecidos como prueba no acreditaban ni de manera indiciaria su dicho. Así las cosas, es evidente de que la autoridad sí fundamentó y motivó la resolución aquí reclamada, por lo que se puede concluir que la misma se encuentra ajustada al derecho. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acto impugnado. Ahora bien, doy cuenta con el expediente TR 39, en el cual el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante, impugna la resolución C y ETAM emitida por el 26-2016, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas el 20 de mayo de 2016, en la cual se resolvió desechar la denuncia en contra de Carlos Guillermo Morris Torre por no ofrecer indicio alguno de su dicho con relación a la utilización de propaganda electoral sin el signo de reciclaje y con tinta presuntamente tóxica, exprimiendo en esencia los agravios siguientes: que la resolución es inexacta toda vez que declara el desechamiento de la queja con base en una causal de improcedencia inaplicable, la falta de exhaustividad, de fundamentación y de motivación de la resolución. Esta ponencia considera que no le asiste la razón al actor en virtud de lo siguiente: de la lectura integral de la resolución se advierte que la cita errónea no le ocasiona perjuicio alguno. A nada se arribaría de aplicar la fracción que legalmente corresponde porque no se vería modificado o alterado el resultado. En cuanto a la falta de exhaustividad, la autoridad responsable solo está obligada a cumplir con ella cuando se entra al estudio de fondo, situación que no puede darse cuando se dicta un desechamiento. En cuanto a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, esta ponencia advierte que la responsable sí analizó el contenido de las disposiciones aplicables al caso concreto, estableció los requisitos que deben contener las denuncias y estudió las pruebas ofrecidas. Por lo tanto, los elementos ofrecidos como prueba no acreditaban ni de manera indiciaria su dicho. Así las cosas, es evidente que la autoridad sí fundamentó y motivó la resolución aquí reclamada, por lo que se puede concluir que la misma se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, esta ponencia propone confirmar el acto impugnado. En la cuenta magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, licenciada. Pues compañeras magistradas, compañera magistrada, magistrada ponente, no sé si desea alguna intervención. Son los mismos casos. Por favor, señor secretario, si se sirve tomar la votación. Con su aprobación, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vela. Con los proyectos. Magistrado David Isaías Treviño. Con los proyectos. Magistrada María Concepción Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza López. Con los proyectos. Magistrada presidenta, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. Por lo tanto, el recurso de apelación con número de expediente TR 35/2016 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acto impugnado, notifíquense en términos de ley y en su oportunidad archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por su parte, el expediente TR 39/2016 se resuelve de la siguiente forma. Único, se confirma el acto impugnado, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por favor, licenciado Antonio Hernández Arellano, sírvase a dar cuenta con el proyecto de resolución que pone a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación TR 36/2006 interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de la resolución de fecha 20 de mayo de 60 años emitida por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente SE 40/2016 y su acumulado, en la cual desecha las quejas presentadas por el citado instituto político en contra del Partido Acción Nacional y sus candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales del Estado por contravenir la normatividad electoral. En la cuenta, el actor inicialmente hace valer los siguientes motivos de disenso. Inciso A, la incorrecta vinculación de su nombre como representante suplente con un partido diferente al que representa. Inciso B, la inexacta determinación de la responsable al desechar la queja bajo una causal de improcedencia inaplicable. Inciso C, la indebida acumulación de los procedimientos sancionadores especiales. Inciso D, la incorrecta valoración de las pruebas y falta de exhaustividad en la investigación de los hechos denunciados. Y inciso E, a falta de fundamentación y motivación. Agravios que a juicio de esta ponencia debían infundados por las consideraciones siguientes. En primer término, no le causa perjuicio alguno al actor el hecho de que la responsable en el acto reclamado lo haya señalado como representante suplente del Partido de Acción Nacional, en virtud de que dicha circunstancia no denota una actuación dolosa que tenga como fin causar una ofensa y mucho menos vulnerar algún derecho.
Máxime que Nautos advierte que efectivamente tiene reconocida su legitimación como representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Asimismo, no le asiste la razón al apelante cuando afirma que la autoridad administrativa electoral realizó una indebida aplicación e interpretación de la ley a justificar su determinación en el artículo 346, segundo párrafo de la ley electoral local. El error en la cita, el error en la cita de preceptos legales no se traduce necesariamente en una indebida fundamentación de la resolución controvertida, si el contenido integral de la argumentación realizada por la autoridad administrativa electoral se advierte la intención de este de hacer referencia al artículo debidamente aplicado. También no le asiste la razón al actor cuando alega que la responsable indebidamente acumuló las quejas, ya que del análisis integral de los escritos de demanda se advierte que en la especie existe conocibilidad de la causa, identidad del promovente y acciones. Igualmente, no le asiste la razón al actor en cuanto a que el responsable indebidamente valoró las pruebas y no fue exhaustivo en la investigación de los hechos denunciados. Refiere que el Partido Acción Nacional y sus candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales del Estado indebidamente utilizaron en su propaganda electoral una cruz o X en color naranja. Al respecto, la ley impone la posibilidad de elegir ciertos colores, cierto color o colores para incluirlos en los emblemas de los partidos políticos. La única limitación que tiene relación con el color o colores que los partidos políticos elijan consiste en que el empleo que se dé de los mismos en combinación con los otros elementos no pueda producir confusión entre el electorado. En ese sentido, la propaganda electoral del Partido Acción Nacional y sus candidatos no crea confusión entre la ciudadanía, independientemente de que se haya incluido una cruz o X en color naranja, puesto que la misma se distingue plenamente de los demás objetos activos en la contienda electoral. Por otra parte, aduce que los denunciados distribuyeron tarjetas plásticas de material que no es textil ni biodegradable, con monto económico intercambiables por productos lácteos, con el efecto de promocionarse y coaccionar el voto. En efecto, para evitar que los denunciados distribuyeron propaganda electoral elaborada de manera ilegal, la carga probatoria le correspondía al actor Luis Alberto Tobar Núñez, pues no es suficiente su dicho para tenerse por acreditado tal circunstancia, sino que debe estar corroborado con el caudal probatorio idóneo y suficiente para vencer a los sostenidos. Sin embargo, el actor no ofrece prueba alguna que genere certeza en cuanto al hecho que denuncia, pues como se aprecia en los autos, las pruebas que ofrece y aporta, como son las imágenes fotostáticas y el CD, este último certificado por la autoridad administrativa electoral, no justifican que los sujetos denunciados hayan distribuido propaganda contraria a lo señalado por la normatividad electoral. Por otro lado, manifiesta el apelante que el Partido Acción Nacional y sus candidatos a presidente municipal del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, realizaron actos anticipados de campaña. Cabe precisar que el artículo 343 de la Ley Electoral Local establece como requisitos que deben reunir las denuncias, entre otros, ofrecer y exhibir las pruebas. En ese contexto, es posible advertir que de la lectura de la denuncia de hechos no se advierten elementos mínimos suficientes que generen certidumbre, en el sentido de que las barras señaladas en los domicilios del escrito de denuncia hayan sido pintadas en el proceso electoral ordinario anterior. El material impreso y certificado no es suficiente para crear indicios que sustenten los extremos de las afirmaciones del actor. En consecuencia, contrario a lo señalado por el actor, la autoridad administrativa electoral sí atendió a cabalidad el material probatorio aportado y fue exhaustiva en el análisis del acto sometido a su conocimiento, porque de la lectura de la resolución impugnada se aprecia que efectivamente se pronunció respecto de los medios de prueba y de la totalidad de los planteamientos, de tal manera que la cuestión instituida fue resuelta en su integridad. Por último, no le asiste la razón al apelante cuando alega que la responsable no plasmó los fundamentos que tomó como base para su decisión, ni los razonamientos que la llevaron al dictado del acto reclamado. En especie, se considera que en la resolución compartida sí cumple lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues el secretario ejecutivo responsable señaló los artículos legales aplicables en que se apoyó sus conclusiones, tal como se aprecian considerando parte de este fallo. También expresó las circunstancias, razones y causas que tomó en cuenta para emitir la resolución por la que se echó las quejas presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano,
las cuales corresponden al caso específico objeto de decisión. Además, se advierte que existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de la autoridad responsable y las normas aplicables en este. En ese sentido, esta ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuarta magistrada, presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario licenciado Arellano. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta, que por ser de mi ponencia voy a hacer una breve intervención. Como bien lo han señalado, quienes me han antecedido en el uso de la voz, los 7 asuntos, bueno, básicamente uno es distinto, pero 6 asuntos de los que hoy se analizan y que ya muchos de ellos han sido aprobados, tienen relación a lo mismo. Y solo quiero precisar aquí una situación que creo es conveniente. Estamos hablando de procedimientos sancionadores especiales, en los cuales de manera general podemos hablar de 3 etapas. La primera es que cualquier ciudadano o partido político puede acudir a presentar una queja cuando considera hay alguna violación a la normativa electoral. En un segundo momento, la autoridad administrativa electoral debe hacer una valoración inicial, una prevaloración de si hubiera elementos de prueba o indicios que pudieran llevar a la conclusión de que probablemente se esté cometiendo alguna violación y determinar si iniciar esa investigación, que sería una opción, o por otro lado desechar. Ese es un segundo momento. En un tercer momento, bueno, se podría decidir iniciar, y en caso de que se inicie esa facultad investigadora del procedimiento sancionador especial, hay una audiencia de ofrecimiento, desahogo y admisión de pruebas ya dentro del procedimiento especial sancionador. Todos los asuntos que estamos analizando el día de hoy tienen relación o tienen su origen en un desechamiento, que es que el secretario ejecutivo consideró que todos los elementos que pueden allegarse a la queja en un primer momento no fueron suficientes para que hubiera indicios de presuponer que se hubieran violentado la normativa electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Al parecer el partido recurrente, hoy apelante, olvida o no tiene claro que, en primer lugar, la carga probatoria le corresponde a quien interpone esa queja, es decir, en este caso el partido político Movimiento Ciudadano, y debe de hacer llegar las pruebas que generen esa, por lo menos, convicción en calidad de indicio de que pudiera haber una incumplimiento a la normativa electoral. Es decir, sí presenta, hay que aclararlo, el Partido Movimiento Ciudadano viene y señala ante el Tribunal Electoral en los diferentes asuntos, pero sí allegué documentos, sí allegué pruebas. ¿Por qué me están desechando y por qué me señalan que no ofrecí prueba alguna o que no hay indicios? Pues es eso, el hecho de ofrecer pruebas no quiere decir que por el simple hecho de allegar documentos o fotografías o lonas o mantas o algunos otros materiales quiera decir que con eso se pueda acreditar, aunque sea en calidad de indicio, o presuponer que se violentó la normativa electoral. Esto es el caso, creo, en la mayoría de los asuntos, que aunque si bien es cierto, allega ciertos elementos que él considera probatorios, la realidad es que este Tribunal Electoral, en este caso mi ponencia, propone que estuvo correcta la autoridad responsable, el secretario ejecutivo, en desechar la queja precisamente porque no hubo elementos suficientes que ni siquiera permitieran, en calidad de indicio, presuponer que efectivamente hubiera conductas violatorias a la normativa electoral y que ya en su momento serían valoradas en ese segundo momento, en una etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, desahogo y admisión de pruebas. Entonces, bueno, precisamente por eso, como en sus otros proyectos, se propone igualmente confirmar el desechamiento que hizo la responsable. Señor Secretario General, si se cierra tomar la votación, por favor. Por su votación, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcela Garza Romo. Con mi proyecto. Magistrado Kelly Isaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrada Lidia Vera González. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad del voto de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 36/2016 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada por los motivos vertidos establecidos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 19:41 de esta misma fecha,
Se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.